Pues nos encontramos con la aún secretaria general del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas, ESPAUAS, la doctora Jenny González. ¿Cómo está, doctora? Hola, Miriam, muy bien, muchísimas gracias. Pues estamos a días de que se dé el cambio de estafeta y creo que es un muy buen momento, al menos desde mi apreciación, eh, preguntarle pues muchas cosas, entre ellas, ¿cuál ha sido su experiencia? ¿Qué se logró en estos 3 años? Que finalmente, para bien o para mal, a quien le guste o no le guste, su llegada a la ESPAUAS y la manera en la que dirigió los destinos del sindicato durante estos 3 años, fueron un parteaguas. Si me pudiera comentar, por favor. Pues yo creo que los logros de este comité se dividen en grupos diferentes. En primer lugar, los logros internos que como sindicato tuvimos, los logros que tuvimos en materia ya en nuestra relación con la universidad como sindicato de personal académico, y otra en lo que tuvo que ver con la presencia del sindicato hacia la sociedad zacatecana. En el primer rubro, en el rubro de logros internos, ¿qué se logró? Se logró despertar al sindicato, se logró despertar a las y a los sindicalizados, que viéramos al sindicato de una manera distinta, porque por muchos años este sindicato estuvo dormido, esa es la realidad. Veíamos al sindicato como una dependencia más de la rectoría y al secretario más como un empleado, al secretario general como un empleado de la rectoría. Entonces, a lo largo de estos 3 años nos fuimos dando cuenta como sindicalizadas, como sindicalizados, que un sindicato es aquel que representa un contrapeso frente a la patronal, que es un espacio en donde te pueden escuchar, te pueden atender, te pueden ayudar a resolver tus problemas, y que es un espacio además de encuentro de muchas personas que, si bien es cierto tenemos el mismo patrón, muchas de las veces ni siquiera nos conocemos, y que podemos intercambiar información, intercambiar contactos, intercambiar muchas cosas y fomentar estas redes de comunicación que nos ayudan también a ser mejores profesores, mejor personal académico. Entonces, logramos ver a eso, al sindicato, como un espacio de representación real y no una ventanilla más de rectoría. Logramos también el entendernos dentro de nuestras diferencias, el aceptar que no todos tenemos que pensar igual y que no todos tenemos la misma forma de ver y de hacer las cosas, y que a pesar de eso todos tenemos la posibilidad de convivir, de encontrarnos y de desencontrarnos, y de no por eso dejar de ver el objetivo mayor, que son pues los derechos laborales. Ya en nuestra relación con la universidad, en este contrapeso que somos en el segundo rubro, los logros tienen que ver con haber logrado estabilidad laboral para más de 500 maestros y maestras que tenían hasta 12, 13 años sin estabilidad laboral, que estaban precarizados, que estaban sobrecargados, que se les asignaban hasta 50 horas frente a grupo de materias diferentes, en planteles diferentes, en donde el nivel salarial tampoco era precisamente digno. Se logró recategorizar a muchos maestros, se logró el cambio de nivel de otros tantos, y realmente logramos esa estabilidad laboral hasta donde vamos, ¿verdad? Hasta donde estamos ahorita. Hay quienes faltan, claro, todavía es imposible abatir la inestabilidad laboral en 3 años, pero se logró abatir ese rezago que había. Se logra también la incorporación de los bonos al salario, que es un tema que ya se había discutido desde que nosotros llegamos, que es algo que va encaminado a mejorar las condiciones de jubilación de quienes ya no tenemos jubilación dinámica. ¿Qué se queda en el tintero? Pues un escenario complicado para los compañeros de cuentas individuales, que de todas formas no vamos a quitar el dedo del renglón, porque si hay que decirlo, no, la lucha sindical no termina aquí. Termina este capítulo como comité ejecutivo, como secretaria general, pero vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir defendiendo y vamos a estar vigilantes de que no se dé un paso atrás en materia de derechos laborales. Y en cuanto a la función del sindicato como actor social, logramos reposicionar al ESPAUAS como fue en sus orígenes. Cuando el ESPAUAS surge, era un espacio en donde las causas sociales se encontraban eco, en donde las luchas justas encontraban respaldo, y por muchos años se perdió.
la apatía y la indiferencia de quienes fueron secretarios generales llevó al Espaguas a convertirse en una isla, y a lo largo de estos 3 años nos volvimos solidarios, nos volvimos, pues respaldamos esas luchas de la sociedad, y ahora el Espaguas tiene ese rol social que tuvo hace 50 años y que ahora se recupera. Y yo creo que dentro de los logros más importantes que me faltó decir al principio, los que tiene que ver con el fortalecimiento interno del sindicato, es la fundación. La fundación que se protegió a lo largo de estos 3 años, que no se le prestó a rectoría, y que a pesar de lo que dijo un rector pederasta, que iba a ser el peor periodo para el sindicato y para la fundación, pues le tenemos muy malas noticias. Fue el mejor periodo para la fundación, fue cuando más dinero se reparte en rendimientos, es cuando más solidez adquiere la fundación, de tal manera que vamos a entregar más de 1,000 millones de pesos en la fundación, en ahorro de las y de los sindicalizados. Y a pesar de todo lo que criticaron, ¿no? Porque decían que la adquisición del edificio iba a mermar el recurso de la fundación. Claro que no, al contrario, porque se ha estado pagando, se ha pagado de manera puntual, no se han sacrificado gastos del sindicato, y hay un beneficio para el sindicato y hay un beneficio también para la fundación. Pues esta entrevista tiene como objetivo visibilizar lo bueno y lo malo, no del sindicato, sino de la circunstancia que se dio en este cambio de estafeta cuando usted asume, y todas las guerras que tuvo que sortear a lo largo de estos 3 años. Entonces, voy a tocar temas incómodos, y si en un momento dado usted considera prudente no responder, es totalmente válido, o si bien hay todavía abierto algún proceso que requiera de su silencio, también lo vamos a entender. ¿Qué pasa con esta denuncia que interponen en su contra por el manejo discrecional, se puede decir de esta manera, del recurso de la fundación para adquirir el inmueble que ahora es propiedad del sindicato? Pues en ese sentido, la denuncia sigue su curso. En estos momentos está suspendido el proceso porque estamos pendientes de la resolución de 2 amparos que se interpusieron, y eso es en lo que va. Realmente yo tengo mi conciencia muy tranquila y puedo ver de frente a todas y a todos los compañeros sindicalizados y sindicalizadas, porque estamos conscientes de que no se hizo nada malo. Cuando nosotros anduvimos en campaña y los primeros meses, por no decir el primer año de funciones, una de las quejas y de las peticiones más sentidas, tanto del personal jubilado como en activo, era que el sindicato no contaba con un espacio propio ni lo suficientemente grande para poder realizar actividades no solo sindicales, sino actividades que nos permitieran eso, volvernos a encontrar como sindicalizados. Somos un sindicato de más de 3,300 integrantes, tenemos 3,398 profesores y profesoras agremiadas al Espaguas, entre 620 jubilados aproximadamente y los demás en activo. Y muchos de los jubilados y mucho del personal en activo decían: necesitamos un espacio lo suficientemente grande en donde podamos tener talleres, en donde podamos tener clases, en donde podamos llevar a nuestros hijos a practicar algún deporte, en donde podamos incluso sentarnos a leer un libro, a platicar, a no morirnos de soledad en nuestra casa. Y era eso lo que se quería, un espacio donde pudiéramos realizar ese tipo de actividades. Aquí el sindicato, las instalaciones en las que nos encontramos ahorita, es un espacio que ni siquiera es propiedad del sindicato, que es un espacio que está en comodato, que ni siquiera la universidad tiene la propiedad del lugar, y que pues obviamente no permite este tipo de actividades. Eso por un lado. Y por otro lado, es precisamente esta guerra sin sentido que decidieron emprender quienes pierden la elección hace 3 años en contra de este comité ejecutivo, quienes nos demuestran que efectivamente necesitamos lo que la Ley Federal del Trabajo dice: un espacio que sea sindical sin injerencia del patrón.
Nosotros pedíamos el polideportivo para realizar asambleas generales y eran los mismos patrones los que no nos lo prestaban. Eran las mismas personas que iban y obstaculizaban la celebración de las asambleas generales. Entonces, sí necesitas un espacio como sindicato, cualquier sindicato, en donde el patrón no tenga injerencia. Cuando sale la licitación de este espacio, nosotros vemos eso, un espacio que sea 100% sindical, un espacio en donde el patrón no tenga ninguna injerencia y un espacio donde se puedan utilizar las instalaciones para llevar a cabo muchas actividades. Y se diseña precisamente esa idea. ¿Qué falta? Pues tiempo. Yo creo que como todos los proyectos no se pueden concretar de la noche a la mañana, pero es un espacio al que ya se le da vida, al que ya se le da utilidad, que se ha ido rehabilitando y que yo creo que en el trabajo conjunto de todas y de todos podamos que próximamente pueda rendir frutos precisamente en ese sentido. Es un espacio donde ya se llevan clases de activación física, en donde podemos poner una ludoteca, en donde se puede instalar una cafetería, en donde puedes incluso llevar a cabo fiestas y que puedas fomentar la convivencia de las sindicalizadas y los sindicalizados y sus familias. Céntrico, además, en un espacio en donde tanto el personal académico de Guadalupe como el de Zacatecas puede llegar, que tiene estacionamiento, que está cerca de la zona comercial. O sea, realmente es un espacio que tiene mucho potencial. Un espacio digno. Así es, así es. Bueno, hace 3 años llegó una Jenny González Arenas. A 3 años de distancia, cómo se transformó Jenny González en varios sentidos, porque si bien acabamos de tocar el tema de esta denuncia, ¿no? Administración fraudulenta era, ¿verdad? Bueno, también sufrió ataques sistemáticos de señalamientos por parte de algunos profesores respecto a su gestión, pero también hubo una actitud no imparcial por parte del Poder Judicial. ¿Qué le ha dejado todo esto a Jenny González? Mucha madurez y mucha paciencia. Yo creo que entender que al final del día las instituciones están formadas por personas y que esas personas desafortunadamente tienen intereses y que por más perfecta que sea la ley y por más perfectos que sean los procedimientos y por más apegado a derecho que hagas las cosas, siempre va a haber personajes dispuestos a torcer la realidad para hacerla ver lo que no es. Lo que sí me queda claro es que las acciones hablan por sí solas, tanto de un lado como del otro. De este lado lo único que me queda decir es eso. Nosotros tenemos la frente en alto y la conciencia muy tranquila. Hicimos un procedimiento apegado a derecho. Ahí están los documentos. Todo el tiempo fueron transparentes. En ningún momento se ocultó información. Tan es así que de ahí es donde ellos agarran la información, según ellos, para denunciar un delito que no existe. Porque el inmueble está a nombre del sindicato del personal académico. Las acciones que se hicieron es para beneficiar a todo un gremio de más de 3,300 personas y sus familias. No hay un interés personal, no hay un beneficio personal. Y eso es a lo mejor lo que molesta y eso es a lo mejor lo que le causa molestia a las personas que siempre actúan en beneficio propio y no en un beneficio colectivo. Pensar que habemos todavía personas en este mundo que podemos actuar en beneficio colectivo y no a partir de un beneficio personal. Pues bueno, esta pregunta también no la puedo dejar de hacer. Llega Jenny González a la Secretaría General con un rector que ahora se le conoce como el innombrable, pederasta, además, con una actitud de cerrazón total, de desdén, de no existe para mí el sindicato ni su secretaria general. Y luego se da el cambio de dirigencia también en la rectoría con Ángel Román. ¿Cuál ha sido su experiencia en ambas circunstancias? Al final del día, ambos finalmente representan a la autoridad central. Efectivamente, hay maneras diferentes de representarlo, pero frente al sindicato tiene que haber una autoridad
que en este caso es administradora, porque ni siquiera podemos decir que son los patrones. Ellos representan a una comunidad universitaria y son quienes administran en su momento la comunidad, los recursos de la universidad. Entonces no son patrones propiamente dicho. Yo creo que parte del problema tiene que ver precisamente con ese enfoque que se le dan, el sentirse dueños de del puesto que ostentan y dejar sus intereses personales por encima de los intereses colectivos. Efectivamente, al principio de la gestión hubo resistencia por parte de la rectoría y de todos sus funcionarios, porque no era un tema nada más del rector, sino que todos los funcionarios obedecían ciegamente a quien estaba en la rectoría, y las actitudes eran de indiferencia, de reproche, de reclamo, de agresión, de cerrazón. Cambia la administración y lo único que cambia es quién está sentado en la silla, porque al final del día los actores siguen siendo los mismos. Los secretarios, muchos cambiaron de silla, otros ni siquiera cambiaron de silla, se fueron de la dirección a la administración o de la administración a las direcciones, o sea, realmente los actores siguen siendo los mismos. ¿Cambia el trato? Sí, porque cambia quien está en la cabeza y quien da la orden. ¿Es mejor o peor? Bueno, al menos es tratable, es una administración con la que se puede platicar, con la que se puede dialogar. Tampoco vamos a decir que resuelven, porque desafortunadamente no hemos tenido una respuesta favorable a todas las peticiones. Entendemos que no se puede resolver todo de la noche a la mañana, pero a lo mejor hay situaciones que se pueden resolver de una manera positiva, pero que desafortunadamente dejan hablar sus intereses políticos por encima de los intereses laborales, y eso sigue siendo preocupante. Eso al día de hoy es algo que nos preocupa mucho, que el rector en turno sea alguien que pueda seguir dejándose influenciar por intereses políticos y por personajes nocivos que no le abonan a nada a la solución de los conflictos. Pero ya será responsabilidad de quienes llegan ahora a seguir con el trabajo sindical, porque si algo les vamos a dejar es una lista de pendientes de todas aquellas cosas que esta administración no quiso resolver con este sindicato y que le exigiremos que resuelva con el siguiente comité ejecutivo. ¿Qué se espera justamente del nuevo comité? Pues esperamos, que el discurso se convierta en realidad, que no sea eso solo palabras, porque no podemos regresar a ser un sindicato o un comité ejecutivo sometido a la patronal. Los universitarios y las universitarias ya nos dimos cuenta que los contrapesos son necesarios, y además de necesarios, favorables para la institución. Es precisamente en esos contrapesos en donde se obtienen mayores beneficios. Entonces nos conviene ser contrapeso. No significa estar peleados, significa llegar a acuerdos desde los papeles que cada quien estamos cumpliendo en su determinado momento. Entonces esperamos que el comité ejecutivo entrante sea eso, continuidad a la independencia y a la autonomía sindical, que no se sometan a la voluntad del rector, y sobre todo que sigan cuidando no nada más los derechos colectivos, sino también los ahorros de las sindicalizadas y de los sindicalizados, que no le presten a la rectoría y que tengan la certeza de que si lo hacen seremos los primeros en denunciarlos penalmente, porque no es lo mismo prestarle a sus propios agremiados que prestarle a la rectoría, que además de todo no tiene manera de pagar. Entonces ahí sí hay una administración fraudulenta, ahí sí hay un uso sesgado de los recursos que no vamos a permitir. Y que tengan también claro que estaremos vigilantes de lo que se va a hacer, de lo que se sigue haciendo, de que se respete la norma, de que fomentemos el que las cosas sigan por el rumbo en el que van, en el sentido de que no son las personas, sino las instituciones, y que tienen que seguirle dando utilidad. No queremos que se vete a una persona por su carácter, o que se vete a otra persona porque es mujer, o que se vete a otra persona por lo que sea. Necesitamos que se respeten las instituciones, que se respete la normatividad y que sigamos trabajando. Y sobre todo ahora yo creo que algo de lo más importante es que pues no es lo mismo, ¿verdad?, estar de un lado que estar del otro. Y antes había quienes gritaban y vociferaban y reclamaban, y ahora los veremos en las carteras y a ver qué resultados dan, porque mismo que les estaremos exigiendo. Así es. Retomando un poco el tema social, doctora, vimos a un Espaguas solidario, empático, combativo,
y sobre todo es esta unificación de voz sobre el movimiento de los frijoleros. Si me pudiera comentar, por favor, su experiencia particular, porque vaya, no es el primer respaldo que el sindicato hace en reiteradas ocasiones ante la violación de derechos laborales de algunos compañeros. Siempre ha habido una manifestación, pero en este caso las condiciones se dieron de tal suerte que tuvieron que salir a la calle a gritar. Sí, fue una situación lamentable que las cosas rebasaran el límite de la legalidad por parte de las autoridades. Nosotros estuvimos en contacto con los compañeros frijoleros desde la primera manifestación que tuvieron en Plaza de Armas en el momento del Festival Cultural. Siempre fuimos respetuosos de sus luchas. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que no podemos, en ese afán de solidaridad, rebasar las líneas en las que ellos nos dicen hasta aquí es su participación y hay cosas que ellos, pues desde su sector tendrán que definir. Y siempre tratamos en todos los sentidos de hacer lo mismo. Cuando se respaldaron las luchas de sindicatos que estaban en huelga ahorita, por ejemplo, los compañeros de Monte de Piedad, hemos estado también acompañándolos, hemos estado respaldando muchas luchas en la medida en la que también ellos consideran que podemos abonar, podemos ayudar, porque también sabemos que hay momentos en los que la tensión es tal que es preferible no tensar más las cosas y lo entendemos. En el caso de los compañeros, supimos que iba a darse la manifestación, sabíamos que era una manifestación pacífica de parte de ellos, sabíamos que estaban cerca de nuestras instalaciones y estuvimos al pendiente de si algo se ofrecía. Y efectivamente, pues lamentablemente se ofreció, ¿no? Se ofreció ya cuando las autoridades deciden rebasar el límite de la protesta pacífica, porque eso era lo que era. Una protesta pacífica y una protesta legítima en donde estaban reclamando el incumplimiento de parte de las autoridades. No era un acto arbitrario ni mucho menos. Entonces, ese tipo de situaciones que escalan de esa manera llaman precisamente a que como ciudadanos nos sumemos al apoyo y al respaldo, pero sobre todo cuando se criminaliza la protesta, porque eso ya es un grado de represión que no podemos permitir en un Estado democrático. Y eso lo hemos dicho desde siempre, no es un tema que surja, o que al menos a mí a título personal, Jenny González, me surja en estos momentos o en estos 3 últimos años. Yo creo que si revisan mi historial académico, siempre he hablado del derecho a la libre manifestación y de cómo el Estado no puede criminalizar la violencia. Digo, la protesta, y menos encarcelar o desaparecer o sustraer o privar de la libertad a quienes están haciendo uso de sus derechos fundamentales. Y es precisamente cuando detienen a alumnas y alumnos lo que como sindicato y como maestra y maestro de esos alumnos nos llama a sumarnos a esta protesta. Por un lado, porque sabíamos dónde estaban los compañeros que estaban detenidos y el tener esa información pues de pronto te convierte en obligado a decir las cosas porque sabes que las cosas no pueden escalar, pero también por otro lado a exigirle al Estado que los liberara de manera inmediata porque no estaban haciendo absolutamente nada malo. Y yo creo que el colmo o la gota que derrama el vaso en esos momentos es cuando detienen a la maestra Elisa, que es una jubilada sindicalizada del Espaguas y que es adulta mayor y que pues no tenían por qué haberla detenido con el lujo de violencia con el que la detuvieron. Que no estaba haciendo nada. Si bien a nadie debieron de haber detenido, yo creo que ese ya es como ir escalando precisamente en esta violencia que ejerce el Estado en contra de quienes lo único que estaban haciendo era solidarizarse con una causa justa, ¿no? Entonces, efectivamente, eso, no podemos ser indiferentes, no podemos ser apáticos y no podemos permitir que el Estado lo haga, esa es la realidad. Porque si como ciudadanos permitimos que el Estado criminalice a quienes están manifestando, eso va a seguir escalando. Hoy es una protesta, mañana va a ser un escrito, pasado mañana va a ser una entrevista y no sabemos dónde vayamos a terminar en cuanto a los límites a nuestros derechos. Y si decimos que vivimos en un Estado democrático, pues no podemos perder esos derechos que son precisamente la base de toda democracia.
Finalmente, doctora, ¿qué sigue para Jenny González una vez que entrega la estafeta o las llaves? Las llaves, no, bueno, nosotros no vamos a entregar solo llaves, nosotros históricamente, contrario a lo que muchos comités han hecho, nosotros sí vamos a entregar cuentas claras. Nosotros, como decía hace un momento, nos vamos con la frente en alto, viendo de frente a todo mundo, viendo la cara a todo mundo, viéndole a los ojos, porque sabemos que lo que hicimos estuvo bien hecho, todo, a lo largo de toda esta gestión. Y nos vamos pues entregando información, entregando pendientes, entregaremos nuestra lista de pendientes a los compañeros que se integran al comité ejecutivo para que no lleguen como nosotros en ceros, sin tener información, sin tener más que las llaves, ¿verdad? Y pues, ¿qué va a pasar conmigo? Pues me regreso a mis clases, me regreso a mi unidad académica de Derecho, regreso con mis alumnos al trabajo académico y pues iremos viendo, ¿no? Lo que sí tenemos claro es que la lucha sindical no termina, que seguiremos vigilantes, seguiremos atentos, seguiremos siendo actores en esta lucha por la defensa de los derechos, porque si bien desde que nosotros llegamos aquí ya estábamos como en el máximo laboral que podíamos aspirar en la universidad, pues eso nos resta que haya todavía compañeros a los que les tengamos que ayudar para que ellos logren esa estabilidad laboral que a nosotros nos costó varios años conseguir. Entonces seguiremos en esto, seguiremos en la lucha e igual cercanos a las causas sociales, cercanos a las luchas sociales y veremos qué nos va deparando el futuro. No importa Quietos la trinchera. No nos vamos a quedar. Digo, no importa la trinchera, no, ¿verdad? Claro que no. Yo creo que ya cuando uno, como lo decía hace un momento, o sea, no es novedad. He escrito sobre esos temas desde hace mucho tiempo. Desde toda la vida los derechos humanos han sido mi estructura académica sobre la cual he guiado muchas cosas. Hemos participado, a lo mejor no como ahorita, pero sí hemos participado en muchas protestas, en muchos espacios académicos también. Hemos ayudado también a mucha gente que ha solicitado en determinado momento el apoyo para la defensa de sus derechos y lo seguiremos haciendo. ¿Algún mensaje final, doctora, que le quiera dirigir a la comunidad universitaria y a la comunidad o a la sociedad zacatecana? Pues en primer lugar a toda la comunidad universitaria, a todo el personal académico, agradecerles por los 3 años de confianza, por haber depositado primero la confianza en nosotros para llegar a la Secretaría General, para integrar el comité ejecutivo. Agradecerles por estar siempre ahí cuando se requirió el apoyo, porque sí hay que decirlo, no nos hicimos solas en este comité ejecutivo, necesitábamos el respaldo de la comunidad académica y lo obtuvimos. Y de verdad les estamos infinitamente agradecidas por ese respaldo que nos dieron a lo largo de estos 3 años. Gracias también a ustedes desde los medios de comunicación que siempre estuvieron al pendiente de nosotros, que no nos dejaron solas ni un momento y que nos apoyaron a lo largo también de estos 3 años. Fueron un aliado en este proceso porque nos ayudaron a comunicarnos con los sectores de la sociedad a los que a lo mejor nosotros desde la universidad no podíamos llegar. Nos ayudaron a llegar a los estudiantes, nos ayudaron a llegar a los trabajadores, a los padres de familia. Realmente fueron un gran aliado a lo largo de estos 3 años y se los agradecemos mucho. Y a la sociedad zacatecana igual, gracias por el respaldo, gracias por confiarnos a sus hijos en las aulas, porque eso es lo que nos hace a nosotros como docentes y eso es lo que da vida a la universidad, la confianza de los padres en que sus hijos se formen, sus hijas se formen en nuestras aulas y que este sindicato que representa y que aglomera a todos esos maestros, a todo ese personal académico, tenga la confianza de los padres de familia y de la sociedad zacatecana, para nosotros es muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias.